Hola, soy Denise Rendón. Todo lo que quería era experimentar, descubrir, vivir, sentir, conocer. Estaba cansada de simplemente existir. Y todo lo que quería era que todo lo que quería se hiciera realidad. Así que decidí conquistar mi camino y ahora soy parte de la minoría de personas que actúa para liberarse de su esclavitud interna. Ahora vivo bajo mi propio sistema de creencias. No me conformo con lo que dicta la sociedad. Cuestiono todo. Me expreso escribiendo, cantando, bailando, siendo fiel a mí misma. Creo en mí y me reconozco como un águila con espíritu de mariposa. Extiendo mis alas sin límites, sin juicios o prejuicios de por medio, pues sé que estoy aquí para vivir, sonreír, sentir, disfrutar, crear, aportar y compartir, descubriéndome un día a la vez. Por esto y más, quiero que sepas lo que jamás diré. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, querida audiencia de lo que jamás diré? Hoy les traigo un tema que sí hay que decirlo y es el poder de la manifestación cuántica en compañía de un caballero y compañero que conocí también en un club de crecimiento, si es en un mastermind. Siempre les invito a que ustedes también expandan su contexto porque recuerden que somos el resultado de las 5 personas de las que más nos rodeamos. Entonces, ¿qué mejor que aunque sea de manera digital, te contagies de esa buena vibra y esa buena energía? Y la verdad es que aquí está conmigo un increíble varón. Él se llama David García y él es experto en este tema, puesto que es Master Coach con programación neurolingüística y además está certificado como entrenador cuántico con programación neurolingüística. ¿Para qué? Para que todos esos anhelos y deseos no solamente se queden en la parte de la escritura, que yo siempre les comparto, por supuesto, que la escritura crea tu realidad y tu cerebro crea la realidad y de esta manera pues estás manifestando, ¿no? Sino que también nos enseña a tomar acción para manifestar y hacer que las cosas sucedan, la pareja de tus sueños, el empleo de tus sueños, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El trabajo, todo es posible. La vida de tus sueños se puede manifestar y es por eso que me siento muy agradecida y muy honrada de que David haya aceptado mi invitación para estar aportando valor con todos y todas ustedes que nos ven por medio de Spotify en Lo que jamás diré y por mi canal de YouTube, Grafo Descúbrete Psicóloga Denise Rendón. Sin más preámbulo, también quiero decirles que David no tenía el gusto de conocerlo en persona, sin embargo, es una persona demasiado activa, valga la redundancia, es alguien muy activo en el grupo de WhatsApp del Mastermind y siempre está aportando valor y siempre está viendo la manera de cómo complementar lo que otras personas aportamos. Entonces eso también te llena de energía y dices, mira, no nada más me dejan en visto, o sea, realmente es algo que está sirviendo porque está impactando el corazón y la vida de muchas personas. Entonces, simplemente desde ese testimonio que es como el contexto en el que yo lo conozco, puedo dar fe de su calidad humana y quiero agradecerte por estar aquí en tu casa, David. Bienvenido a Lo que jamás diré. Gracias, Denise. Te agradezco la amable invitación que me hiciste a estar en tu programa y sin duda el poder compartir toda esta parte de las herramientas de la física cuántica, integrando lo que es la programación neurolingüística, la neurociencia y toda esta parte que pues sin duda al ir avanzando vamos a darnos cuenta, como bien mencionabas, Denise, el poder de la mente, cómo a través de ella puedes empezar a crear una nueva realidad en tu vida. Sí, claro, por supuesto. Antes de entrar en materia, vámonos por partes, como dijo Jack el Destripador en su película. Bueno, no lo dijo, pero ustedes entienden, un chascarrillo que ya lo tengo bien gastado, pero me encanta y siempre me hace reír ese chiste. Primero, cuéntanos, cuéntanos, David, ¿qué es la manifestación cuántica para después ir desglosando por áreas, metafísica, neurociencia, etcétera? Adelante. Gracias, Denise. Pues mira, ¿cómo llegué yo a este tema? Al entender que a través de mis pensamientos yo podría empezar a manifestar una realidad diferente. Digo, obviamente, muchas veces tú entras a ciertas áreas, empiezas a adquirir conocimientos por curiosidad, por necesidad o porque simplemente ya te cansaste de algo y empiezas a despertar todo este tema.
Yo llegué al tema de ir descubriendo el poder de los pensamientos, el poder de la manifestación, por una enfermedad que yo tenía, en donde a mí me dijeron, ¿sabes qué? El padecimiento que tú tienes solamente tiene solución con operación. Entonces yo dije, bueno, a ver, empecé yo a Uy, hasta me descubrir, dieron escalofríos, perdón. precisamente yo ya venía de temas de desarrollo personal, de prepararme, de ir, y yo venía de un seminario que tomé en Barcelona Ujú. y de repente empecé a ver situaciones que empecé a manifestar, pero dije, a ver, el tema de mi enfermedad tiene un mensaje por todo lo que yo ya venía investigando. Y entonces dije, a ver, si yo lo creé por algo que no procesé bien, también yo lo puedo cambiar. Y los médicos con los que yo empecé a ver prácticamente me dieron dos diagnósticos muy similares, pero no iguales. Entonces me dijeron, en ambos casos es operación y no hay de otra. Y yo le dije, bueno, que me voy a operar. Pero ¿qué pasa con las secuelas? Y me dijeron, bueno, pues sí puede haber una secuela y a lo mejor cuando llegas a una edad más adulta, pues a lo mejor vas a tener estas consecuencias. Y yo dije, híjoles, no quiero tener alguna secuela. Claro. Entonces empecé a investigar, me empecé a meter al tema de la programación neurolingüística, empecé a ver gente que sí se había logrado sanar de esta situación y de repente viene esta situación porque la verdad es que eran dolores ya muy fuertes, la calidad de vida la verdad se había mermado mucho y yo digo, bueno, a ver, voy a darme cierto plazo. Empecé a trabajar, empecé a ver a gente que sí se había curado, cosas que sí empezaran a ver mejoras, etcétera. Empecé, número uno, cambiando mis hábitos de alimentación, empecé a investigar a gente que sí se había curado. Y de repente, cuando yo a todos estaba acomodando, me dicen, ¿qué crees? Ya tienes fecha de operación. Yo me iba a operar a finales del 2020 más o menos, en abril del 2020, y dije, bueno, pues vamos a ver. Yo ahora sí que dije, a ver, yo ya empecé a trabajar y una de las cosas cuando tú empiezas en este proceso de manifestar es, yo suelto, yo envío la información y simplemente el universo se va a encargar de acomodarnos. Ujú. Yo ya tenía todo listo, los exámenes preoperatorios, etcétera, y dije, bueno, a ver, si me tengo que operar, se va a operar, y si no, pues simplemente se va a generar lo que yo he venido trabajando. Ujú. Y en el tema que ya todos conocemos de lo que pasó por ahí del 2020, y entonces cierran los hospitales y dicen solamente vamos a dar atención a este padecimiento. Y dije, bueno, esto es algo, una señal. Yo seguí trabajando, y esto yo empecé en febrero. En junio prácticamente yo recupero mi calidad de vida. Ujú. Voy al médico y me dice, Wow. oye, ¿qué pasó? Pues que ya te vemos bien, tus exámenes están sin ningún tema. Entonces yo dije, bueno, sí lo pude lograr. Y de ahí me empecé a meter a ver qué es lo que había pasado en cuestiones ya a ser minucioso, en cuestiones a lo que yo había empezado a meter en mi mente, a los cambios que había empezado a realizar y que dieron como resultado que yo ya no me operara y que hoy en día puedo decir que gracias a que cambié la forma en que observaba yo la situación, a verme yo de una manera diferente, también. Y uno de los principios de la física cuántica es el observador modifica al observador. Yo empecé a observarme de una manera diferente y eso, ¿cuál fue el resultado? Simplemente modifiqué mi realidad. Entonces, puedo decir que esa fue como yo empecé a adentrarme al tema de lo que es la manifestación. Y dije, bueno, si pude lograr esto, puedo empezar a lograr otras cosas. Y de ahí ya se empezó a venir todo el tema de adentrarme, de meterme a cursos, de certificarme y empezar a crear una realidad diferente hoy en mi vida. Wow, muchas gracias por compartir y sobre todo, pues felicidades por el poder de tu mente, esa persistencia, perseverancia, el resignificar y el decir, pues yo no quiero esta realidad. A lo mejor yo mismo me creé este padecimiento que muchas veces
no es necesariamente que sea consciente. Ahorita, terminé de grabar un episodio también con un compañero. Vayan a escucharlo. El episodio se llama Los 4 estados de conciencia con Carlos Carrera. Y él mencionaba un pasaje bíblico, ¿no? Donde pues el hombre cosecha lo que siembra, ¿no? Y yo creo que sí es cierto. Sin embargo, también es cierto que incluso la misma Biblia, digo, no quiero hablar de religiosidad, pero sí es un libro bastante poderoso a nivel, pues, universal, ¿no? Y la Biblia dice que lo que tú hagas, o sea, tanto favorable como desfavorable, se te va a replicar por generaciones. Y entonces en ese fragmento, no lo dije en el episodio, pero a mí se me hizo rebotar el chip y dije, claro, esto también tiene que ver con la epigenética, tiene que ver con las memorias ancestrales. A lo mejor yo no lo hice, o a lo mejor tú, David, no lo manifestaste, pero lo arrastraste inconscientemente de alguien de tu linaje, ¿no? De tus ancestros, ¿sí? Entonces, sin embargo, porque uno a veces dice, es que no es justo, la neta, yo pienso que no es justo, pues de lo que el relajito que otro hizo y uno lo viene aquí a acarrear. Pues no, pero una vez me dijo una chava en la facultad, David, que me caía súper mal por trepadora. Para los que estuvieron en Expert, saben ese chiste local de ahí de Tepoztlán en Los Milagros del Amor, que conté la anécdota. Entonces, una chava me caía súper mal porque se quería colgar de mí y de quien fuera para ella tener sus cienes en las calificaciones, ¿no? Pero dijo algo que me ardió, pero es cierto, la vida no es justa. Entonces, muchas veces, digo, suena triste, pero no quiero que se me depriman, sí tiene solución. Lo que quiero decir es que sí, la vida no es justa, puede que lo heredaste o puede que tú lo atrajiste, ¿ok? O simplemente se manifestó para algo, para tu crecimiento, por supuesto. Sin embargo, lo más importante es con qué lentes vas a querer ver la vida y vas a querer ver esa situación y resignificar y cambiar esa realidad. Entonces, felicidades, David. Por eso también te invité, porque muchas veces hay muchas personas de cualquier tipo de profesión que son charlatanes, ¿no? Y entonces dicen, no, pues es que manifesté esto y no es cierto, no manifestaste nada, solamente tienes muchos seguidores y tienes la suerte de monetizar. Ese es el único testimonio. Pero tú que lo viviste en carne propia, o sea, y con un tema de salud que se me pasó decirlo al principio, quieres manifestar pareja, trabajo, pero sobre todo la salud. Acabo de escuchar un documental, unas películas de René May que me recomendó Miriam Carrión, para que escuchen también ese episodio de Conecta con tu ángel de la guarda. Y me impresionó, luego lo escuché a René May, lo escuché con Nayo Escobar, hay una entrevista muy buena, y me impresionó cómo el poder de tu mente puede cambiarlo todo. Hay gente, David, que piensa o que en algún momento llegamos a pensar que la física cuántica era algo como esotérico o que era una pseudociencia. ¿Por qué crees que muchas personas en su momento tuvimos o hay quienes aún tienen este pensamiento? Precisamente porque, Daniel, mencionaste algo muy interesante. Cuando no tienes esta parte de repente decir, bueno, la física cuántica y por todo lo que se ha venido bombardeando, ¿no? Empiezas a ver películas, que el Doctor Strange, el campo cuántico, etcétera, etcétera, y entonces lo empiezan como a, digámoslo así, a decir, esto es fantasía, no existe, pero en realidad esto ya es muy añejo. ¿Verdad? Por ejemplo, si nos vamos desde Albert Einstein, incluso más hacia atrás, Jesús ya era prácticamente una persona que manejaba la física cuántica. ¿Por qué? Nos vamos en este principio fundamental. El observador modifica lo observado. Ujú. Y Jesús, cuando él decía, a ver, como tú observes tu realidad es como va a ser, ¿no? Cuando decía es, tu fe te ha salvado. Cuando él decía, se cumplió un milagro, decía, tu fe te ha salvado. ¿Y qué era? Simplemente desde cómo yo estoy observando la realidad, es como se está modificando. Ya en la década de los 20, cuando empiezan todo el tema de investigar de la física cuántica, empiezan a generarse investigaciones, empiezan a generarse, ¿cómo se llama?
estudios en donde se dan cuenta que a final de cuentas hay algo que genera una realidad. Y los físicos cuánticos se preguntaban eso, a ver, ¿qué es lo que hace que yo, por ejemplo, vea un micrófono? ¿Qué es lo que hace? En algún momento alguien lo pensó y que ahí está ese micrófono. ¿Cómo es que se está manifestando? Y como a final de cuentas los físicos cuánticos empezaron a ver desde el átomo, cómo es que ese átomo se creó, y empezaron a investigar y se dieron cuenta que había algo más allá de la realidad, ¿no? ¿En dónde se está generando? Y precisamente por ahí, David Bohm, en la década por ahí de los 60, él hace una aportación muy interesante, en donde él le da un nombre a esta situación. Dice, a ver, ¿desde dónde yo estoy creando la realidad? Y él le pone dos nombres. El orden implicado, que es todo lo invisible, es donde está lo que apenas está por manifestarse. Es donde está esa información esperando a generar esa chispa para pasar al orden explicado. El orden explicado es ya lo que le llaman, ¿no?, los físicos cuánticos, que es la partícula más pequeña, que como le dicen la partícula de Dios, y de ahí se empieza a desarrollar que sí, las partículas, los sistemas, etcétera, etcétera, hasta llegar a materializar un teléfono, un órgano, un cuerpo, una realidad. Entonces, Wow. cuando David Bohm dice, a ver, qué es lo que hace que la realidad se empiece a gestar? ¿Y qué es el principio? Si tú me dices a mí ahorita, Denise, ¿qué es lo que hace que una persona logre sus cosas o quiera un cambio? Yo te diría, hay dos cosas muy sencillas para que una persona manifieste: información y energía. ¿Por qué? Dependiendo de la información que tú mandes al campo implicado, que es lo que mencionamos, de donde se encuentra lo no manifestado, es como va a empezar a generarse la realidad. Y tú mencionaste algo muy interesante. Mucha gente se va a, por ejemplo, a la ley de la asunción, la ley de la atracción, y dicen, es que yo ya visualicé, yo ya puse mi brain mapping, yo ya me levanté todos los días y hago mis decretos, y de repente viene la decepción. Esto Sí. no sirve, son charlatanes, etcétera, etcétera. Pero poniendo el ejemplo que mencionaba hace unos momentos con respecto al tema de mi enfermedad, ¿cómo logré cambiarla? Simplemente la información y la energía se modificaron. ¿Qué información yo estaba mandando en mi realidad? Estaba enfermo, una emoción que no se estaba trabajando bien, que se somatizó y me creó ese padecimiento, y la energía de enojo, de frustración. Obviamente, ¿qué estaba yo manifestando? Yo estaba enviando información de enojo, de mucho resentimiento, se va al campo de lo no manifestado, al campo implicado, se empieza a generar toda esa información y de Ujú. repente yo con esa energía de enojo, pues era la realidad que yo estaba manifestando. Claro. Cambio la información de confianza, de amor incondicional, de seguridad, mi energía se modifica y entonces, ¿qué pasa? Yo envío esa información al orden implicado, donde no está lo no manifestado, y empieza a ejercer una realidad diferente. Y esa realidad diferente, que fue, simplemente mejoré mi salud, mejoré mi realidad, y entonces te puedo decir que sí, se modificó. Y yo te puedo decir, vamos a poner un ejemplo, Sí, y sí, sí. mucha gente de toda comunidad que te escucha seguramente va a decir, oye, Denise, pero si yo todos los días me levanto con un Ujú. pensamiento bien positivo, y yo le diría, a ver, de esos 60,000 pensamientos en promedio que más o menos el ser humano tiene, estamos hablando de unos 40 pensamientos por minuto. Ujú. Esos 40 pensamientos por minuto son muy repetitivos, pero si tú te levantas de repente, hoy voy a cambiar, hoy es mi gran día, a lo mejor 5, va exagerado 10 minutos, lo manifestaste y enviaste esa energía. Pero durante los 23 horas siguientes estuviste
en el enojo, en el no esto. Entonces, ¿qué De crees que va a ganar? tóxico, de tóxica. Va a ganar la información que tú mandaste. O, Claro. por ejemplo, también si tú dices, a ver, yo quiero ser millonario y empiezo a hacer todos mis rituales, etcétera. Pero la información que tú mandas a lo mejor no es limpia. Por ejemplo, yo estoy diciendo, voy a generar esta nueva realidad. Y voy a ponerte este ejemplo. Yo estuve trabajando con una persona que ella quería un ascenso en su trabajo. Le dije, a ver, vamos a empezar a trabajar desde la física cuántica, desde la programación neurolingüística. Empezamos a trabajar, empezó a hacer sus rituales, empezó a hacer las técnicas, y empezó a haber cambios muy importantes en su vida, pero ese ascenso no llegaba. Entonces le dije, a ver, vamos a ver qué es lo que estaba pasando. Información y energía. ¿Qué informaciones te estás mandando y qué energía estás enviando para empezar a manifestar? Y descubrimos que para ella el cambio representa enojo, frustración y simplemente decir, yo no quiero un cambio. Entonces le digo, a ver, si tú Era un mensaje contradictorio al inconsciente, ¿no? exactamente una interferencia inconsciente que ella tenía, porque simplemente ella decía, yo quiero un ascenso, y ese ascenso que implica un cambio en su vida, pero un cambio en su vida para ella tenía asociado con enojo, con fastidio, con no quiero. Entonces imagínate, su información que ella decía es, quiero un ascenso, pero en realidad el cascarón era, yo quiero un ascenso, pero lo que estaba dentro de ese cascarón era un cambio, y el cambio es enojo, frustración, guácala, no lo quiero. Entonces, la información que estaba mandando al campo implicado era, no quiero cambio, y por eso no se manifestaba. Se trabajó, se descubrió, y entonces empezó a haber cambios importantes en su vida. Por ejemplo, si yo empiezo a decir, quiero ser millonario, pero para mí el ser millonario implica miedo, voy a volverme malo, voy a volverme las Claro. personas me van a secuestrar, etcétera. Entonces, te puedo decir, sí funciona. Tan funciona que a lo mejor tu situación económica por eso no ha cambiado, tus relaciones personales por eso no son las que tú deseas, y tu salud no está, ¿no? Porque no nos detenemos a esta parte de descubrir qué hay detrás de esa información que estoy enviando. Digámoslo así, no va limpia. Y por eso cuando tú mencionabas, ¿no? Todos esos personas que empiezan, no, es que la ley de la asunción, la ley de la manifestación, sí, hazlo, levántate, va. Pero si no va limpia esa información, no se va a manifestar. Claro, claro, fíjate que es cierto, o sea, yo pienso, si quieres ser millonario, si te va a servir tu vision board y tus palabras de afirmación y psicología positiva, siento que sí te ayuda como un detox mental, lo compartí en otro episodio, pero el pequeño gran detalle es que si no lo sientes, no lo vas a manifestar, porque muchas veces es inconsciente, como dices tú, o sea, que a lo mejor tú dices, no, si quiero el ascenso, la muchacha, ¿no? Si quiero el ascenso, sí, claro que sí, pero dentro de ti no te crees merecedor, merecedora o tienes ciertos bloqueos. Dijiste algo también que me pareció sumamente importante resaltar. Eso quiere decir, David, que o sea, se lo he dicho a la gente, cuidado con lo que pides porque se puede manifestar. O no, o a veces puede ser medio quebrado. Váyanse al episodio que grabé para ustedes en La Brújula del Amor, donde manifesté al hombre que yo quería. Te lo juro. Cuando decidí, por mi paz mental, mejor soltar el resultado, ¿sí? Porque yo dije, o sea, no, o sea, y se lo cuento a las personas porque yo sé que les ha pasado, no solamente con un tema de pareja, sino de decir, oye, es que sí quería ese trabajo, pero ¿qué crees? Que aquí ya voy a tener que trabajar 16 horas y eso yo no lo quería. Ah, pues es que no lo especificaste, ¿no? Entonces, ¿cómo saber, David, cuándo es producto de un contraste? Sí, que es como parte del proceso, cómo saber dónde rendirse, como mencionabas al inicio de esta emisión, o sea, soltar o hay que persistir para manifestar. ¿Cuál es la clave? Me te voy a poner otro ejemplo, ahorita que mencionaste esto, Denise, porque se me hizo muy interesante. Yo precisamente quería manifestar una casa bonita, en un muy buen lugar. A mí me gusta mucho el Bajío aquí de México. Y yo dije, bueno, a mí Aguascalientes me hace una ciudad bonita, tranquila.
Y entonces, en conjunto con mi esposa, dijimos, vamos a trabajar la manifestación de una casa en una privada bonita, con vecinos amigables, en donde podamos tener todas las comodidades, todas las amenidades. Empezamos a trabajar, empezamos a hacerlo. ¿Y qué crees? Ya se manifiesta la casa. En una privada muy bonita, con buenos vecinos, con un lugar espectacular, una casa club muy padre. Y de repente, ya, fuimos, hicimos todo lo necesario. ¿Pero qué crees? Pues no nos fuimos a vivir para allá. Pequeño detalle. Habíamos dicho, queremos manifestar esta casa, así, así, pero no dijimos irnos a vivir allá. Oh, Entonces, ahora con todas las personas con las que han vivido ahí, nos dicen, "Hijo, está bien padre tu casa, no me quiero ir, la gente de aquí es súper amigable, hemos hecho amigos increíbles". Y le digo, pues sí, porque así lo pedimos, sí, pero sí, yo no fui específico al decir, y yo me voy a ir a vivir a esa casa. sí, sí, Si no somos específicos, como bien mencionabas, Denis, el universo no entiende sentido del humor. sí, Y claro. vamos a ponernos en este pequeño ejemplo, y yo creo que la mayoría lo vivimos en nuestra infancia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando mamá de repente te mandaba y te decía, hey, David, ve y busca este monedero, por poner un ejemplo? Y si no lo encuentro, Y si no lo encuentras, ¿qué te hago? O así, ¿no? así es. No, más bien, y decía mamá, ¿y si lo encuentro, qué te hago? Ándale, sí, sí, sí. Ajá. Y entonces tú ibas ahí y lo tenías enfrente de tus narices, pero tu instrucción era ve y busca, no ve y encuentra. Y entonces mamá, ¿con qué instrucción iba? Y si lo encuentro, ¿qué te hago? Entonces la instrucción con la que iba mamá, ay, mira, aquí está, te dije. Pues sí, mamá, pero la instrucción que tú me diste a mí es ve y busca, no ve y encuentra. Sí, claro. Y si nosotros no somos específicos como tal cual lo mencionaste, empiezan a venir. Pero ¿cómo definir la parte si es un contraste o realmente es algo que yo quiero? Y aquí muchas veces viene esa sabiduría interior, esa vocecita que te hace sentir, "Jole, no, esto no es algo que yo, esto no es para mí". Caso, por ejemplo, de un empleo. En su momento también yo dije, bueno, quiero este empleo, lo voy a manifestar, etcétera. Y pasa, ¿no? Donde entras y algo te dice, sí, pero no, no lo es. Yo, por ejemplo, también estuve diciendo, voy a entrar a la parte del sector automotriz. Voy a entrar a trabajar porque pues ahí yo veía que les iba muy bien y que wow, caros, etcétera. Entonces dije, yo puedo hacerlo. Lo Claro. hice, entré, pero dije, no, o sea, sí lo manifesté, Pero esto no, ajá. no era pleno. Entonces dije, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Entonces, ¿cuál es esa parte que me dices? Entender si es parte, digámoslo así, de la crisis curativa, como le llamamos nosotros, de que, chin, Mm, estás ahí en ese proceso y es para que resistas y cambies, o a decir, ¿sabes qué? Escúchate, esto no es un proceso que tú quieres, porque tú lo estabas pidiendo desde la parte del ego, no era algo que estaba alineado con tu propósito, con lo que tú querías. Entonces dices, wow. algo. Y si no aprendemos a escucharnos, nuestras señales de nuestro cuerpo, realmente el cuerpo es tan sabio que te manda la señal. Por ejemplo, ese dolor de estómago, ay, no estás digiriendo algo bien, o ay, sentí esto, es por una señal. ¿Y qué es lo que hacemos? Callarlo. Es, por ejemplo, que tú vas en un avión y de repente se prende el foquito y te dice, aguas, aguas, un motor. Ah, no quiero verlo y ¡paz! Le das el martillazo. Y luego va otra vez el avión y se prende otro. ¡Ey, ya van dos! Ah, no quiero. ¡Paz! Le das otro martillazo. Sí, Y claro. va así en picada. Y así pasa, ¿no? No, por no aprenderte a escuchar, es que viene esta parte de no poder identificarlo. Si es un proceso que te está diciendo, proceso de crecimiento, o es algo que te dice, aquí no es para ti, Fíjate suéltalo. que sí, desde luego, en la parte del enamoramiento, que
como por su, vamos a partir la palabra, enamoramiento, que sí te llega como a cegar bastante, ¿no? Y todo esto que yo estaba empezando a aprender, que estoy empezando a aprender sobre la manifestación cuántica con metafísica, porque pues yo lo hago de una manera natural con las herramientas que conozco de neuroescritura, ¿sí? Programación neuroescritural, pero más allá que la programación neuroescritural, te lo juro que es simplemente con mi sentir. Cuando yo lo plasmo en un papel, cuando yo le pido a Dios, al universo, cuando yo lo siento y que lo estoy narrando, tal cual cuando escribo. Y no me refiero a escribir como autora o como escritora, sino como persona y en mi diario de gratitud. Así es como yo he manifestado todo. Pero sucede que, por ejemplo, en esa situación, que yo estaba realmente confundida porque dije, a ver, es que sí lo manifesté. Y entonces, por un lado, como mi esperanza o mi corazón o quizá mi incredulidad era como de, no, pero esto va a cambiar y lo voy a manifestar ya como yo quiero, ¿no? Pero hubo un momento en el que yo dije, escuché mi intuición, escuché mi cuerpo, y no es una mala persona, realmente no es una mala persona, pero digamos que también sus propios procesos interfirieron con los míos. Sin embargo, yo dije, pues si él no tiene el valor, pues yo sí, y yo voy a terminar esto, ¿no? Pero recuerdo que yo me sentía muy mal cuando terminé ese vínculo afectivo con esta persona, con este caballero. Yo me sentía muy mal y recuerdo que fui al parque y yo estaba leyendo como lo acostumbro y yo leía, te lo juro, y yo lloraba y lloraba y lloraba y yo sentía que algo iba a pasar. No sé cómo explicártelo, yo no me considero una persona problemática, pero no evito los problemas, sí los confronto. Y procuro también darles tiempo para que, bueno, o sea, tampoco ser impulsiva ni reactiva. Pero ese día, tal cual, yo me sentía muy afligida y yo dije, no sé qué está pasando. Pero en fin, lloré, o sea, me sequé las lágrimas, continuó mi día, platicamos, todo tranqui en la tarde y en la noche que tuvimos una videollamada, yo no pude más y ahí tronó todo. Y yo dije, esto no me hace bien porque yo ya sentía ansiedad, ya me sentía ansiosa. Yo dije, esto no es fruto eh, de mi espíritu. Mi espíritu no está bien en este momento. O sea, yo no soy una persona tóxica, no soy una persona con ese, quitándole el juicio, o sea, no son mis valores. Porque traté como de no juzgar y no, entonces como que a veces te haces el coco wash, que dices, está bien no juzgar y todo, pero ¿es lo que quiero? No, no es lo que yo quiero y mi cuerpo me lo está diciendo y mi cuerpo me está diciendo que el hombre no tiene la capacidad ni las herramientas de afrontamiento, pero mi espíritu me dice, si él no lo termina, termínalo tú porque a ti te está consumiendo la energía. Entonces, es como esta parte de decir, cuando tú creas algo, cuando tú lo manifiestas, también lo puedes descrear, ¿sí? De una manera también, pues lo más responsable posible, lo más como sincero, diplomático, lo que tú quieras. Y me siento tan bien porque justamente creo que solté y es donde yo podría decir como que me rendí, como que yo dije ya, no me interesa si esto sí lo manifesté, sí es espiritual y todo, pero no lo quiero. O sea, se vale también no aferrarte y decir, bueno, antes no quería, ya no lo quiero, ¿sí? O sea, o le quería dar un chance y ya no lo quiero. Y no como para tirar todo como si fueran platos desechables, no, y mucho menos las personas, pero sí para priorizar tu bienestar integral. Y es donde yo veo, David, que en el cuestión de las relaciones de pareja y la cuestión financiera principalmente, es donde hay más frustraciones de las personas. Y en terapia, cuando atiendo personas y pacientes, que por supuesto yo también tomo terapia para no contaminarles con mis rollos, ¿verdad? Pero veo que se frustran mucho porque no han manifestado todavía lo que creen. Entonces aquí mi pregunta es, ¿de qué manera, o sea, por ejemplo, tú que eres coach en metafísica, en manifestación cuántica, antes de que las personas vayan contigo para querer manifestar, por ejemplo, si yo te digo, quiero una relación de pareja, ¿no? O sea, es mejor primero, o sea, tú me ayudas a ver que mi energía que no esté contaminada para posteriormente poder manifestar, o que hay ocasiones en que la gente no, pues dice, no, yo ya quiero manifestar y luego, pues no,
ven el resultado que desean. Espero haberme explicado. Precisamente cuando uno empieza un proceso de coaching, cuando empiezas con un proceso de empezar a manifestar algo, nosotros empezamos a descubrir, bueno, a ver, primero, ¿cuál es tu intención detrás de esa meta, de ese objetivo? Porque al final de cuentas, si, lo que nosotros decimos, la meta no es lo más importante. Lo más importante es el proceso, porque en ese proceso tú es el que lo vas a disfrutar, es el que te va a decir, ay, me levanto y voy por esa meta. Es donde vives tú con intensidad cada día, porque es la pasión, la alegría, en ese proceso el que te va a llevar la meta. Entonces, primero es identificar cuál es esa meta, cuál es esa intención que hay detrás de esa meta para poder empezar a quitar esa contaminación que se tenía en la información que estabas dando. Y te voy a poner, por ejemplo, este ejemplo y que mencionabas de mí, se me hizo muy importante. Por ejemplo, nosotros hablamos del sistema de activación reticular, y yo lo llamo así como que es esa antenita, ¿no? Esa antenita que te sintoniza con lo que tú quieres. Si lo ponemos en esta parte, vamos a ponerlo de manera simbólica. Es como una estación de radio. Simplemente tú vas a sintonizar en el dial la estación correcta. Entonces, por ejemplo, si en mi dial de mi radio, de mi mente, yo no tengo instalada el amor propio, la confianza y la seguridad, por más que yo quiera sintonizar esa estación, pues no va a aparecer y voy a estar sintonizando con el enojo, con la frustración, y voy a decir, bueno, ¿y por qué no se logra sintonizar? ¿Por qué no lo logro manifestar? Entonces, lo primero que hacemos es saber, espérame, ¿qué es lo que quieres? Para empezar a crear en ti, en tu sistema de activación reticular, esa información que tú puedas sintonizarla, porque si no, pues nomás no se va a poder. Y no sé si les ha pasado, porque de repente, cuando una persona está embarazada, de repente dicen, oye, pues como que hay epidemia de embarazo, porque ya ahora sí estoy viendo puras embarazadas, ¿no? Sí, O de sí. repente te compras un carro de X marca, de X color, y de repente dices, oye, ya todos me copiaron, pues parece que no hay otro carro. Es el Un montón sistema de de eso. activación reticular, ajá. Sí, sí, sí. ¿Y por qué? Porque tu atención de alguna manera tiene la información y empiezas a sintonizar. Si yo no tengo la información necesaria, podrán pasar las oportunidades de empleo, podrá pasar el galán de tus sueños, pero como tú no lo tienes ahí en tu atención, no lo vas a poder sintonizar. Entonces vamos a empezar a trabajar desde esas interferencias, desde esos bloqueos y meterle a tu sistema de activación reticular o aliarle tu memoria la información correcta. Y te puedo decir que hace 15 días acabamos de tener un seminario presencial del Seminario Cuántico del Dinero y gente me ha reportado cosas increíbles. Al momento en que empezamos a generar las técnicas, Tomen nota. Todos queremos dinero, dijo mi terapeuta. Fíjate, perdón que te interrumpa. Dijo mi terapeuta actual. Le dije, quiero que tratemos de bloqueos del tema financiero. Y le dije, y luego el tema del amor. Hace unos meses. Y luego me dice, claro, primero lo que deja y luego lo que aprende. Entonces, tomen nota, esto es muy importante. Adelante. Y entonces simplemente empezamos a darle la información correcta. A ver, número uno, ¿qué te representa la prosperidad? Porque si tú no tienes claro qué es la prosperidad, porque a lo mejor yo digo, a ver, para mí la prosperidad es simplemente generar el dinero para pagar mis deudas. Y entonces dices, bueno, si yo mi información que quiero es prosperidad, pero para mí lo que me representa es prosperidad simplemente es pagar mis deudas y nada más, pues no voy a poder obtener la libertad financiera que yo quiero, que es muy diferente, ¿no? ¿Qué pasaba? En mi caso, yo, por ejemplo, empezaba a decir, bueno, es que voy a generar dinero para pagar mis deudas. Voy a empezar. Y sí, efectivamente generaba dinero, pero era solamente para pagar dinero. Mis deudas, perdón. Al momento en que yo me cacho y digo, pues obviamente, si yo quiero sintonizar la estación de libertad financiera, pues no la tengo. Yo nada más tengo la estación dinero para pagar deudas, no Solo para dinero. sobrevivir, no para ser libre. Ajá. Exactamente. Financieramente. Entonces, eso es lo primero que tenemos que identificar. ¿Cuál es realmente lo que yo quiero?
sintonizar, a poder empezar a manifestar lo que yo quiero. Ujú. Pero precisamente por eso mucha gente se desespera. Ay, es que yo ya lo hice y no pude manifestar. No, a ver, espérame. Primero clarifica, primero identificamos cuáles son esas interferencias y entonces vas a empezar a ver en tu vida manifestaciones increíbles. Uno de estos ejemplos, por ejemplo, de repente una persona que decía, a ver, yo voy a meter en mi sistema de activación reticular esta información. Yo quiero empezar a recibir buenos comentarios de mi desempeño, en mi labor, etcétera, etcétera. Empezó a trabajarlo y de repente me dice, oye, ¿sabes qué? Después del ejercicio de la técnica que nos enseñaste en el seminario, lo hice y a los 3 días encontré una información que tenía más de 10 años perdida en donde estoy laborando. Yo me visualicé, lo empecé a sentir, wow, lo manifesté. ¿Y qué recibí? Elogio, wow, eres muy bueno, etcétera, etcétera. Entonces te das cuenta que simplemente si te metes la información y volvemos, quieres cambiar tu vida, información y energía. La Claro. información mató, la energía fue diferente y empezó a manifestar. Entonces realmente es un tema muy apasionante cuando te das cuenta que efectivamente nosotros somos co-creadores de nuestra Sí. realidad. Ajá. Wow, qué increíble. De hecho, yo empecé con este tema de manera intencional, eh, con Joy Dispenza y con Wayne Dyer. Y bueno, pues posteriormente con otros mentores de desarrollo personal y escuchando audiolibros y leyendo a Napoleon Hill y ay, se me olvidó el nombre del autor es que ya cambié los libros para allá, de Vishen Lakhiani o el autor de Secretos de la Mente Millonaria. Entonces yo decía, y nuestros mentores aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y yo decía, qué casualidad, ajá, entre comillas, qué casualidad que estas personas tienen la vida que soñaron e hicieron cosas muy similares, además de los hábitos saludables, por supuesto, que son son una elección, o sea, no porque vayas a hacer ejercicio quiere decir que te vas a hacer millonario, no porque leas quiere decir que te vayas a hacer millonario, pero lo que sí está detrás también es esta cuestión de visualizar, manifestarlo por medio del sentimiento. Yo he manifestado varias cosas, mi casa, tu casa y de tu señora esposa allá en Nuevo León, yo también la manifesté, lo he compartido varias veces. Recuerdo que yo quería ese modelo, es una casa de interés social del Infonavit, y yo quería ese modelo de casa. Es como es muy similar a la de mi hermano, aunque la de él es más grande. Pero yo quería ese modelo porque me encantaba el vitropiso de 3 habitaciones con 3 baños y todas las características o cuestiones que a mí me gustaban, ¿no? No tener vecinos enfrente para tener más lugar de estacionamiento y cosas así por el estilo. Yo lo manifesté. Recuerdo que en mi lugar de trabajo, cuando trabajaba en una universidad privada, en alguna sesión lo comenté y les mostré la libreta. De hecho, aquí también tengo mi libreta, pero está de aquel lado en el librero, donde yo dije, va a tener esto y esto y esto, y va a ser privada y así, así, así. Eso lo manifesté. Mi intercambio académico en España también lo manifesté, pero yo no sabía, o sea, yo no sabía que se llamaba así, ni siquiera, programación neuroescritural. En un momento yo solo creía que la programación neuroescritural servía para cambiar un pensamiento, ¿no? Como la programación neurolingüística, ¿no? Que también trabaja con mucha psicología positiva. Pero muchas veces es sumamente interesante que no sabemos cuáles son las herramientas que tenemos a nuestro alcance y lo poderosas que somos. El estar en la Ciudad de México, el ser autora publicada, el tener un podcast, el tener a invitados como tú, como todos los que han pasado por aquí a compartirnos tanto valor, todo lo he manifestado. Entonces siempre estamos manifestando y estamos co-creando con alguien más. David, se estudia, es decir, yo lo he hecho como de una manera intuitiva porque todo lo que necesitas se encuentra dentro de ti, querida audiencia. Ya todo está dentro de ti, tu cerebro, tu intuición, tu espíritu, todo te lo va a decir, ya lo tienes dentro. Pero qué mejor que apalancarte de herramientas con conocimientos científicos probados y que también
te dan como esta visión, para mí es como 360, no solo de la parte científica o los datos duros, sino también la parte espiritual y holística de poder crear, ¿sí? De poder hacer la realidad. Pero, ¿cómo podemos aprender a manifestar mejor y más rápido, David? ¿Esto es posible? Sí, pero aquí depende mucho de la congruencia. ¿Qué pasa? Pensamiento, palabra y emoción. Si yo no tengo alineado estos tres, mis pensamientos, mi palabra y mis emociones, pues no vas a empezar a manifestar. Por ejemplo, si yo estoy pensando, ay, sí, sí voy a ser millonario, pero lo que siento es, híjole, está bien difícil, no se puede, pues, pues hay una incongruencia y entonces, Claro. ¿qué va a ganar? La emoción, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, por eso yo lo que digo, si quieres manifestar, empieza a alinearte. Tus pensamientos, tus palabras y tus emociones tienen que ir alineadas. Por ejemplo, si yo empiezo a decir, a ver, voy a empezar a crear estos mandatos al universo. Yo mando un dato al universo. Por eso es mando un dato Wow. de lo que yo quiero. Empiezo a decir, a ver, sí voy a encontrar un trabajo en donde me sienta feliz, pleno, y desde que lo empiezas a decir, ya tu pensamiento es, lo estoy viendo, lo estoy pensando, lo estoy diciendo y lo estoy sintiendo. Pero si dices, no, pues es que sí voy a buscar un trabajo, que me dé para aunque sea pasar Una el día. chamba, una chambita. Ajá. Exactamente, pero desde ahí ya empiezas al momento de decir, voy a ir a buscar un trabajo. No vas a ir a encontrar, o voy a ver si logro esto. No, ve y empieza con tus palabras, y como tú lo mencionabas, y yo, la neuroescritura, tú alineas, cuando tú empiezas a escribir, alineas todo, el pensamiento porque estás concentrado, la parte de las emociones porque lo estás sintiendo, mueve los tres canales, el visual, el sensorial y el auditivo. Ujú. O sea, eso te permite alinearte. Por eso te dicen, es tan importante que tú escribas tus propósitos, que tú escribas, que tú lo veas, porque al momento en que lo ves, empiezas a decir, wow, pues sí, y te descubres tus emociones. Entonces sí se puede, sí, empieza a alinear tus pensamientos, tus palabras y tus emociones. Si algo, al momento en que tú lo estás diciendo, no te checa a ver, es descubrir qué interferencia estás teniendo ahí y es como a través de una asesoría, de un mentor, de un coach, etcétera, de ir a terapia, como bien mencionabas, porque el hecho de que tú expreses, el hecho de que tú, al momento en que estás hablando, te escuchas y dices, wow, o muchas veces cuando estás teniendo una sesión, parafraseas lo que te dice la otra persona y dices, chin, ¿qué dije? Pues sí es cierto. Y ahí es cuando tú empiezas a externar, empiezas a decir, te das cuenta de la falta de congruencia entre lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo y lo que estás diciendo. Entonces, para manifestar, alinea esos tres: pensamiento, palabra y emoción. Claro, muchas gracias, David. Entonces, algo que no le explicamos a las personas, si nos puedes compartir esa definición, ¿qué es la programación neurolingüística? La programación neurolingüística se basa en tres puntos muy esenciales, ¿no? La parte de Milton Erickson de la hipnosis, que a Ujú. final de cuentas cuando tú simplemente entras en un proceso de hipnosis, pero no de esa del santo, de que te hipnotiza, voy a matar al santo, voy a matar a Blue Demon. No, no, no. Es simplemente que haces que la información te llegue de mejor manera. Y simplemente cuando tú cierras tus ojos, ya haces que tu mente entre en un estado de vigilia. La información que entra, pues por lo menos entra entre un 60 a un 70% de eso que está entrando a tu cerebro. Número dos, viene la parte de la gestal, en donde ellos hablan, a ver, está la situación, cómo tú, desde dónde se gestó, cómo haces que se cambie, y desde la parte de la terapia familiar. Entonces, la programación neurolingüística se basa en esos tres pilares: la Ujú. hipnosis, la gestal y la terapia familiar de Virginia Satir, que uno de los atributos de Virginia Satir es descubrir que cómo logras conectarte con las personas
a través de los canales de comunicación visual, sensorial y auditivo. Entonces, de esa manera tú empiezas a generar nuevos circuitos neuronales en la persona. Por eso dicen, la programación neurolingüística es cambios permanentes en el corto plazo. Identificas, lo trabajas, lo modificas y logras generar ese cambio en tu vida. Wow, podríamos decir entonces que la programación neurolingüística es como el apalancamiento de, en este caso, la hipnosis, la cuestión metafísica de la programación. O sea, sí, o sea, podríamos decir que es el apalancamiento para reforzar pensamientos positivos, o sea, sí, como la terapia cognitivo-conductual, modificar un pensamiento para cambiar una conducta. Entonces, esta cuestión de la PNL refuerza mis manifestaciones para que no salgan ahí medio quebradas, ¿no? Medio estrelladas, ¿no? Podría decirse, para también limpiar la energía de la que habíamos estado hablando y mandar datos lo más limpios y lo más congruentes posibles al universo. ¿Estás de acuerdo con esta teoría, hipótesis? Correcto, y yo le añadiría lo siguiente, Denise. A final de cuentas, como mencionabas en un principio, la física cuántica, el principio es el observador modifica al observado. Y todas las técnicas de programación neurolingüística, en su momento John Grinder y Richard Bartlett no pensaron que indirectamente todas sus técnicas, todos sus estudios tenían ese principio. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a trabajar con la programación neurolingüística, al momento en que empiezas a generar las distintas técnicas voy a observar de manera diferente el evento y lo voy a modificar. Entonces, ¿qué dices? El observador modifica al observado. Estoy observando ya diferente el evento, lo cambio, cambia mi bioquímica, genero un nuevo circuito neuronal y entonces se crea una nueva realidad. Entonces, precisamente, indirectamente, John Grinder y Richard Bartlett no pensaron que estaban usando principios de física cuántica. Entonces, Wow. sí, es eso. Yo observo diferente, creo una realidad diferente, empiezo a crear en mi vida nuevos patrones de conducta que me van a crear una realidad diferente. Wow, me encanta, querida audiencia. Ya escucharon a David. Recuerden que tú creas tu realidad. El cerebro también cree la realidad que eliges tal cual, pero algo bien interesante, recapitula el poder de la manifestación cuántica, que es algo simple. A veces podemos pensar que necesitas, muy respetable para quienes trabajan con ciertas praxis, que en ocasiones a mí se me hacen, no de toda la gente, pero como bastante arriesgadas o de dudosa ética y profesionalismo, donde te envuelven tanto, que te confunden tanto y no terminas manifestar nada y solo te quitan tu dinero. Pero cuando lo estudias de una manera no solo profesional, sino práctica, científica y metodológica, manifiestas la sanación, como en el caso de David, sanación, la pareja de tus sueños, la casa de tus sueños, por supuesto, y las finanzas que te pueden dar esa libertad financiera, solo con el poder de la manifestación cuántica, está al alcance de todos y todas nosotras. Cuéntanos, David, ¿dónde te puede contactar la gente por si quiere estudiar contigo, si das asesorías? Cuéntanos, y también dónde estás en redes sociales para que vayan a seguirte y te contacten. Claro que sí, gracias, Denise. Pues mira, mi Facebook es Definiendo mi Camino, así tal cual. Qué bonito. En Facebook me van a encontrar y en Instagram como Coach David García PNL. Ahí con gusto nos podríamos contactar. Y sí, damos asesorías individuales, en grupo. Y te digo, recientemente, hace 15 días dimos el seminario cuántico para el dinero. Qué con bastante gente, muy feliz, cosas increíbles que estamos reportando de lo que han podido manifestar. Entonces, wow. Aparte la energía junta, o cuando las personas estamos, la mayoría, en un estado de vibración similar, y si no lo está, pues los otros te van a jalar favorablemente, manifiestas más rápido, ¿no? También para eso un mastermind o un grupo, sí he visto también esos resultados, David, de otros mentores que tengo donde dicen, nos juntamos, meditamos y manifestamos. Así que si quieres manifestar mejor y más rápido, asesórate con David, síguelo en sus redes sociales
platica con él, se ponen de acuerdo y qué mejor que también difundir todo esto para manifestar la vida de nuestros sueños. Muchas gracias por haber estado aquí en Lo que Jamás Diré, David. Un gusto, Denise, de verdad me dio mucho gusto poder compartir este espacio y a toda tu audiencia, muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, un placer. Querida audiencia, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. Y esto es todo por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado hasta este momento. Y si te gustaría llevar al siguiente nivel tu proceso de transformación personal, adquiere tu novela Tiembla de Placer directamente en una empresa mexicana. Puedes adquirir tu ejemplar en www.guaseditorial.com en el apartado Tiembla de Placer de tu autora Denise Rendón, con guaseditorial.com. Y si te encuentras fuera de México, no te preocupes, también está disponible en Amazon para el resto del mundo en formato de Kindle o en Prime on Demand. Además, sígueme en todas mis redes sociales, me encuentras como Denise Rendón y Grafo Descúbrete. Ahí obtendrás todos los detalles de los servicios y promociones que tengo para ti. ¡Anímate! Cuéntame las palabras que no has dicho y esos deseos que aún no has realizado que quieres que sepa el mundo. Yo, Denise Rendón, tu podcaster favorita, estaré encantada de leerte y expresarte en el siguiente episodio, Lo que Jamás Diré. Gracias, hasta luego.